es una plática, es una clase que debe de ser muy recurrente en todos nosotros, es muy recurrente. Si es posible que nos lo enseñen muy seguido, sería lo mejor. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo una vez dijo: a mí no me es molesto repetir las mismas cosas una y otra vez, y para ustedes es más seguro. Pues, utilizando, hermanos y hermanas, esas frases del apóstol Pablo, quisiera que juntos estudiemos un tema que ya conocemos, pero que son de esos tipos de temas que en lo particular me encantan, porque cuando los he estudiado, aún así he aprendido algunas cosas que no sabía y a hacer otras que había estado haciendo mal. Entonces, yo digo que son bien interesantes. En esta semana que acaba de pasar y que el día de hoy concluye, el grupo religioso, en su mayoría, está llevando a cabo una celebración muy importante. Comenzamos primeramente con el pueblo judío. El pueblo judío ha estado celebrando lo que es la Pascua. Y el grupo religioso, que no es judío, pero que se denomina cristiano, utilizo la palabra cristiano para denominar a todos aquellos que creemos en Cristo. No estoy hablando de que si se posee o no se posee la verdad, pues nada más lo estoy generalizando, y más cuando estamos hablando del pueblo de México, que es un pueblo muy religioso y que hay una religión que es la que, que es la que predomina sobre todo sobre la mayoría, en un porcentaje bastante elevado, pues celebra lo que es la Semana Santa. No son días en los cuales está dentro de las fechas oficiales para descansar, pero bueno, las escuelas salen de vacaciones, algunos trabajos dan por lo menos el día viernes, ¿no? Incluso el día viernes, ahí en mi trabajo, todo el día mis asistentes estaban diciendo: oigan, hoy salimos temprano, ¿por qué estamos aquí? ¿Hoy salimos temprano? Yo le dije: no sé, nosotros tenemos trabajo, pero la aduana cierra a las 2, entonces después de las 2 no podemos ir, pero nosotros seguimos teniendo trabajo. Le digo: ¿van a hacer algo? ¿Van a ir a festejar algo? Digo: a ver, ¿qué se celebra hoy? Me dicen: pues Viernes Santo. ¿Y qué se celebra el Viernes Santo? Y no me supieron decir. Si no me dicen, no los dejo salir temprano. Ya, para que no sintieran mal, los dejé salir 2 horas antes a cada uno, y yo también fui 2 horas antes. Pero curiosamente, hermanos, nos hace falta un conocimiento general del por qué suceden las cosas. Si yo voy y le pregunto a un judío: a ver, ¿qué es para ti las festividades? Me va a dar una cátedra, una cátedra de lo que es la Pascua. Si yo hablo con un católico, probablemente no me va a poder dar una razón sólida, pero también si yo hablo de un cristiano sobre la Pascua, probablemente tampoco me pueda dar una razón sólida de lo que esto es o debe de representar para todos nosotros. Cuando salí el viernes, una compañera de trabajo me manda un mensaje y me dice: ¿tú estás en la oficina? Le digo: no, yo salí temprano. Y me dice: ah, bueno, nos vemos el lunes, felices Pascuas. Le dije: felices Pascuas, vamos a ver qué es Pascua. El día de hoy vamos a ver qué es Pascua. Le voy a invitar, hermano, voy a pedir a mi hermano que me ponga por favor la proyección. Ay, no me traje, me lo acercas, por favor. La falta de costumbre del momento de las cosas. Muchas gracias. Fíjense, hermanos, cuando dijo felices Pascuas, no tiene nada que ver con un conejo que está buscando huevos, ¿eh? Porque también se nos viene a la mente eso, ¿no? No tiene nada que ver con un conejo buscando huevos. Pero esto, hermanos, de la Pascua es y debe de ser muy importante para nosotros como cristianos, ¿eh? Y no estoy hablando de los días de esta festividad. Incluso, hermanos, el día de hoy se está celebrando, bueno, en nuestro país y en algunos lugares donde se tiene la religión cristiana, se está celebrando la resurrección de Jesucristo. Un día como hoy, pero hace más de 2000 años, unas mujeres llegaron a un sepulcro llevando especies aromáticas, lo encontraron abierto, y lo que encontraron fue a 2 varones que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, es bastante importante, ¿no? Que nosotros como cristianos en la Iglesia de Cristo no los tomamos muy en cuenta, porque sabemos que cada primera de la semana nosotros celebramos
la resurrección de Jesucristo. Pero vamos a entrar, hermanos, en este tema. Voy a tratar de hacer las cosas o explicarlo lo más pronto posible, porque hay puntos muy importantes que quisiera esta mañana poder hablar con ustedes. Y bueno, repetirles, hermanos, son cosas que en lo particular he profundizado, he preguntado mucho y he llegado a estas opciones, he finalizado con estos pensamientos que son doctrinales, que son muy importantes, son doctrinales. Vamos a comenzar, hermanos, rápidamente. Vamos a hacer una recapitulación de una historia lo más rápido posible, pero que estamos hablando de de dónde proviene la Pascua. ¿No ustedes recuerdan, hermanos, que un tiempo estuvo el pueblo de hebreo, el pueblo de Dios, esclavizado en Egipto por muchos años? Pero recordemos que ahí estaban porque gracias a que José, el soñador, había hecho que Egipto haya crecido de gran manera, llevó a su familia a morar en Egipto. Pero resulta que después de muchos años se levantó un faraón que ni sabía quién era José, ni sabía quién era el pueblo, y los empezó a tratar como esclavos. Entonces necesitaba este pueblo ser liberado. Y Dios levantó un hombre llamado Moisés. No voy a relatarles toda la historia, ya lo conocemos, pero recordamos que Moisés fue llamado por medio de una zarza ardiendo y Dios le dijo: tú vas a liberar a mi pueblo. Y resulta que va y se enfrenta con este gran hombre llamado Faraón. Y este Faraón no quería dejar salir al pueblo de Dios. Y como no quería dejar salir al pueblo de Dios, entonces Dios le dijo: voy a demostrar mi poder al Faraón y a todo egipcio. ¿Recuerdan con qué demostró ese poder? Con plagas. ¿Cuántos fueron? 10. Vamos a ver cuáles son. La primera fue la plaga de sangre. Recordemos, hermanos, que Moisés va con el Faraón y dice: si no dejas ir a mi pueblo, si no dejas ir al pueblo para adorar en el desierto, entonces nuestro Dios mandará plagas a tu región. Y son plagas que te van a atacar a ti, no a nosotros. Van a atacar a tu pueblo, no al de Dios. Y lo primero que sucedió es que puso su vara en el río y todas las aguas se convirtieron en sangre. Egipto no tenía agua para beber. Y fíjense, hermanos, qué fuerte es el no tener agua, ¿eh? ¿Recuerdan cuando de repente nos avisan que vamos a tener 3 días en los que no va a haber agua? ¿Cómo nos ponemos? Llenando tinacas, y el que no lo hace, pues ni modo, no se baña en 3 días, ¿no? Pero no solamente no se baña, sino que realmente hay una peste, ¿eh? Hay una peste en tu casa, y no me he dado cuenta que hacen 2 aera o que hacen 2 oera, ¿no? Se ve el agua y realmente empieza a haber situaciones de enfermedades. Entonces, aquí no tienen ni siquiera para tomar agua. Fue la primera plaga. Segunda plaga, la de las ranas. ¿A quién les gustan las ranas? Yo he visto que muchos niños: ay, mira mamá, mira papá, una rana, ¿no? Y ahí van y se le enseñan, ¿no? Pero ¿a quién le gustaría tener una plaga de ranas? Que te levantes con las mañanas y de repente bajes tus pies al piso y lo primero que te topes es con un montón de ranas que estás aplastando cada vez que estás caminando. Ahora imagínense, hermanos, la peste de las ranas vivas, imagínense la peste de las ranas muertas. Entonces, fue algo tremendo. Y no quiero dejar pasar, cada vez que esto sucedía, el faraón decía: está bien, órale a Dios, a tu Dios, para que me quite la plaga y los voy a dejar ir. Pero resulta que después de que quitaba una plaga, Dios endurecía el corazón del faraón y decía: no los voy a dejar ir. Pero era Dios el que lo endurecía, porque era Dios el que quería seguir demostrando su poder por medio de estas plagas. Después de la plaga de ranas, siguió la plaga de piojos. ¿Quién ha tenido piojos? Yo he tenido piojos. Y qué latosos son. De repente tener que estar rasque y te bañan. Ahí me echaban loco en la cabeza y me ponían una bolsa para que se murieran. Y después de que se morían, a quitar las liendres. No, era algo tremendo, ¿no? A mí nunca me terminaron cortando el pelo a rapa, ¿no? Pero sí recuerdo que a mis compañeros de escuela de repente llegaban pelones. ¿Qué pasó? Es que me salieron piojos, ¿no? Porque es muy latoso los piojos. Imagínense, hermanos, todo el pueblo de Egipto,
desde el faraón hasta el más pequeño de ellos, hablando del estatus, andaban todos con piojos. ¿Cuál fue la siguiente plaga? La de las moscas. Qué enfadosas son las moscas, ¿verdad? Y qué sucias son las moscas. De repente salen con que, ay, no toques eso, mijo, porque se acaba de parar una mosca. Porque las moscas andan en la suciedad y esa suciedad la transmiten a cualquier cosa que ellos toquen, ¿no? Ahora imagínense, hermanos, hermanas, una plaga. A ver, yo creo que ya no sabían dónde poner las bolsas, ¿no? Ya ponen bolsas de agua para que no se acerquen las moscas, ¿no? Y las moscas van y beben de ahí, ¿no? Pero imagínense qué asquerosidad había estar comiendo y no poder comer porque abres la boca y andan las moscas por ahí. Entonces, era algo muy enfadoso. Siguiente plaga, la plaga en el ganado. El ganado, los animalitos de granja, podemos decir, de todo el pueblo egipcio, empezó a morir. Imagínense la pérdida económica que empezó a haber en Egipto por la muerte de todos los animalitos que les servían a ellos, tanto para comer como también para hacer sus labores de trabajo y de todo lo que tienen que desempeñar. Siguiente plaga, la plaga de úlceras. Úlceras son llagas en tu cuerpo, llagas que están vivas, que no te puedes poner una camisa, una blusa, nada ligero, porque te empieza a lastimar nada más con el toque porque está abierta la herida. Bueno, pues así estaba el pueblo egipcio, voy a repetir, desde el más grande en estatus hasta el más pequeño. No había nadie que se salvara de parte de los egipcios de estas plagas. La siguiente fue la de granizo. No se ve, ay, mira, está granizando, qué bonito se ve, ¿no? Sí, porque estás dentro de tu casita, no pasa nada. Pero imagínense una plaga de granizo, o sea que el granizo sea constante, que estés afuera y que esté cayendo los granizos y no pedacitos pequeños, ¿no? Granizos enormes, asesinando gente, desbaratando casas. Todo esto lo estaba sufriendo el pueblo egipcio. Siguiente fue la plaga de langostas. Dice, uy, qué suave, ¿no? Aquí en Puerto Nuevo que están bien caras. Imagínate tener una plaga de langostas, me las comemos todas. Pues no, no eran esas langostas. Eran chapulines que llegan a tu territorio a comerse toda la cosecha que tú tengas para tu provenir de tu familia, para vender lo que quieras. Toda la cosecha fue comida por estos pequeños animalitos tan enfadosos, que son como un cierto tipo de chapulines. Luego seguimos con la penúltima plaga, la novena plaga, que fue la plaga de tinieblas. Nosotros sabemos, además, cuando queremos hacer algo, lo hacemos en la luz para que podamos ver, para que podamos observar lo que estamos haciendo. Imagínense un territorio en lo que hay tinieblas densas, en donde tú te levantas y no puedes ver ni a menos de centímetros frente a ti. Digo, de repente te levantas en la noche, tratas de caminar y pobre dedo chiquito parece que nomás lo hicieron para estarse golpeando con los muebles. Entonces, imagínense, hermanos, esa constante en el pueblo egipcio por tener las tinieblas densas, oscuridad completamente fuerte en su territorio. Dios demostrando el poder que él tenía ante todo Egipto y para que también el pueblo de Dios se diera cuenta que Dios los estaba cubriendo. Estabas hablando porque no había agua en Egipto porque todo era sangre, pero ¿dónde creen que sí había agua? Con el pueblo de Dios. Ahí en ese pueblito, ahí en ese lugar, sí había agua para beber. Había ranas donde ni siquiera podían caminar porque las pisaban. Imagínense, montonadero de ranas, apestoso todo el pueblo egipcio, pero ¿dónde creen que no había ni una rana? En el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no había ni una rana. Yo creo que incluso hasta los niños se llevaban ranitas para allá, ¿no? Mira, vean lo que tienen allá. Había muchas moscas allá en Egipto, pero ¿dónde creen que no había moscas? ¿Dónde podían comer bien a gusto sin necesidad de estar abriendo su boca y comiendo? En el pueblo de Dios no había moscas. Y así, bueno, me puedo ir mencionando cada una de las nueve plagas para llegar hasta las tinieblas. Estaban en la oscuridad del pueblo egipcio, pero el pueblo de Dios tenía luz. Entonces, incluso ven la imagen, hermanos, ahí está
Moisés. ¿Y dónde se mira oscuro? De aquel lado. Pero llegaba la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. Repitiéndoles, hermanos, 9 plagas Dios mandó a Egipto y el pueblo de Dios no tenía que hacer nada para poderse salvar porque Dios los estaba protegiendo directamente. No había nada que ellos hicieran porque Dios estaba protegiéndolos. Pero en esta fue diferente. En la 10ª plaga, Dios le mandó a su pueblo que tenía que hacer algo para poder salvar a los moradores mayores de cada uno de sus hogares. ¿Por qué? Porque iba a venir la muerte e iba a pasar tanto por el pueblo egipcio, pero también iba a pasar por el pueblo hebreo. Y ellos tenían que hacer algo para evitar que esta plaga entrara a sus hogares. Esto fue la gran diferencia que hubo entre las 9 plagas y esta. Y es ahí donde comienza la Pascua. Antes de la 10ª plaga, se manda a decir lo que se tiene que hacer para poder salvarse de la muerte de los primogénitos. Y es lo que es la Pascua. En hebreo es pasá, con H al final. Pasá, que significa paso o salto. Voy a invitarles a que me acompañen a Éxodo capítulo número 12. Éxodo capítulo 12. Desde el principio, desde el versículo 1 en adelante, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, y empieza a decirle, este mes para ustedes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, y empieza a darles unos, digamos, mandamientos, empieza a darles puntos muy importantes que tenían que seguir a la perfección para poder salvarse de la muerte de los primogénitos. Pero fíjense, vamos a leer nosotros lo que dice Éxodo 12, versículo del 21 al 27, que es cuando Moisés, después de haber recibido las órdenes de Dios, junto con Aarón, les pasa la información al pueblo. Dice así, ¿por qué, hermanos? Porque resulta que la Pascua es que la sangre del cordero los salvaría de la muerte de los primogénitos. Dice así, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad, dice, la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dintel y en los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hago un pequeño paréntesis. Dice, cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Recuerden, hermanos, lo que mencionamos que en hebreo significa pasar, que es Pascua. Pasará, o sea, brincará a esa casa, no la tomará en cuenta para que entre el heridor, no le permitirá al heridor entrar y tomar la vida del primogénito. Entonces dice, pero fíjense, hermanos, qué importante es esto. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. Y cuando entréis en la tierra, fíjense, todavía no salen de Egipto y ya está hablando de cuando Jehová, dice, cuando entréis en la tierra que Jehová dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijereis vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua. ¿Quién es la víctima? ¿Quiénes fueron las víctimas? Los corderos asesinados que se comieron dentro de sus casas, encerrados, pero que con la sangre de ese cordero pintaron las entradas de las puertas. Es la víctima de la Pascua de Jehová.
el cual pasó por encima de las casas, pasó. ¿Qué significa Pascua? Pasar, pasar, saltar. Dice, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró, ¿qué dice? Nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, hermanos, esto nosotros vemos que es lo que ellos hicieron bien estrictamente, incluso lo siguieron haciendo. En la actualidad, el pueblo hebreo, el pueblo judío, perdón, aún sigue celebrando estrictamente lo que es la Pascua. Cada año matan a un cordero, se encierran en sus casas y celebran en familia, conmemoran lo que es la Pascua. Aún, y bien estrictos. Tanto así que sus hijos le dicen, ¿y esto qué es, papá? ¿Por qué cada año tenemos que sacrificar este cordero? ¿Por qué cada año estamos aquí comiéndolo? ¿Por qué cada año no podemos dejar de dejar nada de este cordero? ¿Por qué? Entonces, mira, lo que pasa es que es la víctima de la Pascua de Jehová. Y empieza la explicación de los adultos a los niños del por qué se celebra esto, para que ellos lo aprendan, lo hagan y así lo enseñen también a sus hijos, este rito tan importante para ellos. Ahora, hermanos, importante entender eso. Nuestro Jehová le gustan los altares, ¿eh? A Jehová le gustan los altares, pero no quiero que nos confundamos al momento de decir le gustan los altares. No estamos hablando de un lugar donde tenemos algo como un santo o alguna otra cosa religiosa, no. Lo que a Dios le gustan los altares es que le gusta algo que nos esté recordando las cosas, porque como seres humanos somos muy, pero muy olvidadizos. ¿Recuerdan cuando cruzó Josué el mar? Dijo, agárrenme 12 piedras, cada tribu agarra una piedra y pónganla aquí, todos medio, todos aquí. ¿Y para qué? Para que cuando pasemos por aquí y también pasen nuestros hijos, nos pregunten, ¿y estas piedras qué son? Y usted le dirá, es que por aquí nuestro Dios nos metió a la tierra prometida. A Dios le gustan los altares. ¿Qué es esto? Recordatorios de las cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la celebración de la Pascua? Un altar. Es un recordatorio de lo que Dios hizo por ellos. Entonces, ¿qué es lo que están celebrando? No es la liberación de la esclavitud. Lo que están celebrando es la víctima de la Pascua, que muchos corderos fueron asesinados, su sangre fue derramada, para que su sangre fuera puesta en las entradas de las puertas, para que el heridor no tomara al hijo mayor de esa casa y nada más sufrían las consecuencias. ¿Quiénes? Los egipcios. Esa es la Pascua. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que es la nueva Pascua. Vamos a leer lo que dice Lucas 22, capítulo 14 al 20. Esto, hermanos, me parece interesante porque recuerden que Jesucristo es judío. Él proviene de la descendencia de David, es judío. Entonces, como judío, llevaba muy bien claras los ritos, desde el más, digamos, no, ninguno es insignificante, pero desde el que podamos decir menos importante, que no eran así, hasta bien estrictos, todos los que Jesucristo, y uno de ellos era la Pascua. Y resulta que Jesucristo es nuestro cordero. Por eso recuerden, la sangre de los corderos los liberó de la muerte de los primogénitos. Sí. Sí, bien importante eso, ¿no? Dicho, no lo leímos, pero si leemos el capítulo 12 en el principio, dice muy claramente qué especificaciones tenía que tener el cordero. No cualquier tipo de cordero, tenía que ser, como acaba de decir Eli, corderos limpios, corderos sin ningún problema físico, perfectos. Era un sacrificio que iban a hacer. Entonces tenía que ser lo mejor de lo mejor para el sacrificio para Jehová y para esa Pascua. Ahora, hermanos, la sangre de Cristo es la que nos ha salvado a nosotros de la muerte. Vamos a leer, hermanos, lo que Jesucristo hace en el día que Él está celebrando la última Pascua que Él va a celebrar en vida, antes de ser entregado ante las autoridades, antes de ser traicionado y entregado a las autoridades y de fallecer
en una cruz por nosotros. Dice, en Lucas me gusta porque dice, le dicen los apóstoles, ¿cómo quieres que celebremos la Pascua? Y Jesucristo dice, vayan, entren en la ciudad y van a encontrar a un hombre que trae un cántaro y pregúntenle a él, díganle, nuestro maestro quiere celebrar la Pascua, muéstranos el lugar. Y él les mostrará un aposento alto en donde ustedes lo van a hacer. Entonces, ellos lo prepararon todo y cuando ya estaba todo listo, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, fíjense, me encanta esta frase, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ya es la última ocasión en que Jesucristo va a poder celebrar la Pascua. Pero me gusta cómo dice, ¿cuánto he deseado? O sea, hay en su corazón un gran anhelo. Hay en Jesucristo un deseo muy grande de poder estar reunido con sus apóstoles para poder conmemorar ese día en el que van a recordar cómo Dios libró al pueblo, a su pueblo, de la muerte de los primogénitos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezcan? Y dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? La iglesia. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, fíjense, aquí viene lo importante de lo que es la nueva Pascua. Recuerden, comían el cuerpo y la sangre era usada para pintar la entrada de la puerta. Aquí Jesucristo dice, les dio de comer su cuerpo, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuál era el antiguo pacto? La sangre de los corderos. El nuevo pacto, la sangre de nuestro cordero, que es ¿quién? Cristo. Ahora, hermanos, notemos esto. En este momento Jesucristo está tomando un rito ya existente para mostrar la nueva Pascua. Me encanta, hermanos, mencionar que todo lo que hacemos como iglesia en la actualidad no sale de la nada. Todo hay una preparación que nuestro Dios hace con el pueblo para que ahora nosotros podamos entender las cosas de una manera más eficaz. No sale de la nada. Probablemente algunos ¿cuándo comenzó la Pascua? Nuestra Pascua comenzó cuando Jesucristo estuvo reunido con los apóstoles. No, nuestra Pascua comenzó desde antes. Pero en una preparación para que ahora en el Nuevo Testamento nosotros podamos celebrar la Pascua, la nueva Pascua, que ya no son los corderos asesinados, los animalitos, sino que ahora es un sacrificio que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo para librarnos a todos nosotros de la muerte. Nosotros cada primera de la semana comemos ese pan que es el cuerpo de ese cordero. Y cada primera semana tomamos esa copa del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Entonces, me encanta que dice, haced esto en memoria de mí. Y cuando habla de la sangre, es el nuevo pacto en la sangre que por nosotros es derramada. Voy a pedir a mi hermano que me quite la proyección, por favor. Ahorita más adelante la volvemos a poner para la actividad que haremos al final. Pero aquí, mis hermanos, quisiera que pusiéramos mucha atención a lo que en este momento vamos a comentar. La Santa Cena, mis hermanos, esa es nuestra Pascua. Y si nosotros queremos hacer que la Santa Cena realmente se demuestre como nuestra Pascua, entonces necesitamos ser muy estrictos en la forma en que nosotros la estamos participando de ella y sobre todo puntualizar cada una de las acciones. Jesucristo es muy concreto para mencionarlo, ¿no?
estás reunido con los apóstoles y dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que yo padezca? Primer punto, cada primera semana, ¿quién de nosotros se levanta diciendo, cuánto deseo poder estar reunido con mis hermanos para poder participar de la Pascua, para poder participar del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Quién de nosotros tal vez cada mañana lo podemos decir? Jesucristo lo dice, ¿cuánto he deseado? Si el hombre, el ser que dio la vida por nosotros, aquel que dio su cuerpo y dio su sangre como nuestro Cordero perfecto, lo deseaba, ¿quién de nosotros cada primera semana podemos externar esas palabras? ¿Cuánto deseo? Porque en muchas ocasiones, mis hermanos y mis hermanas, se nos ocurre y se nos hace muy fácil el no asistir a la reunión. Y decimos, bueno, total, no lo hago esta semana, lo haré la próxima semana. Entonces eso quiere decir que no había un deseo en tu corazón por poder participar y conmemorar el sacrificio de nuestro Cordero, de nuestra Pascua. Porque gracias a eso, ¿qué va a ocurrir con la muerte de nosotros, hermanos? ¿Va a pasar o no va a pasar? Recuerden que nosotros como cristianos no conoceremos la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no será para nosotros lo que para todos significa. Nosotros morir es que dormir, porque vamos a despertar. Entonces, para nosotros, nuestra Pascua, nuestro Señor Jesucristo, la víctima de la Pascua, hace que la muerte vaya a pasar de nosotros, porque nosotros somos ya eternos. ¿Entendemos eso, no? Nosotros ya somos eternos, que dormiremos porque tenemos que dejar este cuerpo, porque este cuerpo no está diseñado para vivir una vida eterna. Pero realmente nosotros, nuestro ser es eterno. Desde el momento en que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, hemos pasado por las aguas bautismales. Entonces, es importante que nosotros también tengamos ese pensamiento de Jesucristo. Que cada vez que nosotros nos levantemos en la mañana, cada domingo, digamos, alístate, apúrate, porque yo ya deseo estar en la congregación. Porque hoy es el día en que vamos a participar de nuestra Pascua. Es lo primero. Segundo, hermanos, ¿qué es lo más importante que hacemos este día? Voy a invitarles, mis hermanos, a que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí, hermanos, está hablando de reunidos los discípulos para participar de la Pascua, para participar de la Santa Cena. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero a nosotros, hermanos, se nos ha enseñado que cada reunión de domingo tenemos 5 cosas importantes que hacemos. ¿Las recordamos? Una de ellas es orar. Otra de ellas es cantar. Otra de ellas es escuchar la palabra de Dios, ya sea en clase o en predicación. Otra de ellas es participar de la Santa Cena y también de la ofrenda. Son los 5 elementos de los que se compone la adoración a Dios cada primera de la semana. Si yo les preguntara cuál de las 5 es más importante, seguramente van a decir las 5 son más importantes. Las 5, no hay una más importante que otra. Y yo les voy a decir, hermanos, leyendo este escrito, ¿cuál es la más importante? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuál era la intención de los hermanos reuniéndose los domingos? Pascua. Para partir el pan. Ahora sí que les voy a decir, hermanos, cuando nosotros de repente decimos, vamos a hacer una carne asada, vamos a reunirnos para hacer una carne asada. ¿Qué hacemos también en las carnes asadas? Platicamos, nos reímos, nos cantamos. Son muchas cosas porque estamos en convivencia. Pero nos reunimos por una razón. ¿Y la razón cuál fue? La carne asada. Los domingos, hermanos, venimos, cantamos, oramos, escuchamos la palabra de Dios, o sea, nos edificamos con ella,
también participamos de la ofrenda, pero la razón por la cual nos reunimos los domingos es porque venimos a participar de la Santa Cena. Entonces, sí hay algo más importante. Lo más importante es la Santa Cena, porque es la razón. De repente alguien dice, ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Dónde dice la palabra de los domingos? ¿Saben por qué nos reunimos los domingos? Porque la iglesia en el primer siglo se empezó a reunir como día oficial el domingo para participar de la Santa Cena. ¿Por qué Pablo le dijo a los hermanos cuando habló de la ofrenda? Hagan lo mismo que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primera semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Por qué les dijo el domingo? ¿Por qué hagan el domingo? Porque la iglesia del primer siglo había tomado como día oficial el día domingo para participar de la Santa Cena. En lo particular, hermanos, cuando de repente algún hermano, cuando me reuní en otra congregación, cuando un hermano no asistía y me hablaba y me decía, hermano, fíjese, no pude ir, ¿me puede traer la Santa Cena? Con gusto iba. Claro, no nomás le daba la Santa Cena y me iba, ¿no? Orábamos, cantábamos, también le leía la palabra de Dios, le platicaba con qué nos habíamos edificado, qué había predicado yo, qué había predicado el hermano, para que también tuviera algo de lo que se perdió. Pero la razón por la cual iba a su casa era para que el hermano o la hermana no se perdiera lo más importante, que era participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, yo sé que la mayoría nos va a decir, ¿cuál de las 5 es más importante? No, no hay ninguno más importante. Pues si somos escrituralmente bíblicos, dice que se reunía la iglesia para, esa era la razón. Entonces, si esa es la razón, entonces eso es lo más importante que hacemos el día domingo. Entonces, si en algún momento tú dices, hermano, yo no voy a ir al servicio hoy porque tengo otra cosa que hacer, no se te olvide que estás dejando de hacer lo más importante, que es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque esa es nuestra Pascua. Voy a invitarles también a leer una escritura que es muy recurrente y es bien importante. Qué bueno que es muy recurrente, que es Primera de Corintios capítulo 11, cuando habla Pablo acerca de la Santa Cena. Y digo, qué bien que lo leamos muy seguido, ¿eh? ¿Saben por qué? Incluso ya está, yo no me lo quería aprender de memoria y me lo aprendí de memoria por escucharlo muy seguido. Es el texto que más utilizan los hermanos que se paran al frente para poder leérnoslo antes de la Santa Cena. Y qué bueno, digo, lo reitero mucho, hermanos y hermanas, porque entendamos algo. El pueblo judío, aquellos que tenían ya décadas y décadas y décadas celebrando la Santa Cena, en este caso celebrando la Pascua, y con sus familias, matando al cordero, y explicándole a sus hijos, mira, esta es la víctima de la Pascua. Bueno, cuando de repente se hicieron cristianos, y que ahora le dijo, ¿sabes qué? Mira, esto que nosotros hacemos, Jesucristo cuando estaba reunido con sus apóstoles, dijo que esto es la Pascua. Dijo que este es su cuerpo y este es su sangre, porque ahora Él es nuestro Cordero, que ha sido sacrificado por nosotros. Entonces ellos dicen, ahora lo entiendo, ¿por qué tantos años haciendo esto? Ahora lo entiendo. ¿Han visto ustedes la película de Karate Kid? ¿La han visto? La antigua y la nueva, las dos tienen la misma parte, ¿no? Como el Mr. Miyagi le está enseñando ciertos ejercicios que no entiende la razón, ¿eh? De repente anda limpiando algo así, no entiende, la nueva tira el suéter, lo vuelve a levantar, el suéter, y no entiende el por qué lo hace, pero lo tiene que hacer. Y cuando llega el momento de que él está enfadado y se quiere ir porque cree no haber aprendido nada, de repente Mr. Miyagi lo empieza a atacar y él empieza con los movimientos que ya había aprendido sin saber para qué servían, empezó a bloquear todos los golpes. Entonces de repente digo, vaya, ya entendí el por qué tenía que estar haciendo esto. Bueno, hagan de cuenta, hermanos, un judío haciéndose cristiano. De repente celebramos la Pascua, la víctima del Cordero, la sangre, no sé mucho qué pasó, pero no se nos dijeron que nos tenemos que estar haciendo y recordando la víctima de la Pascua, recordando que ese día, esa noche, el heridor pasó y no mató a mi hijo, a mi mayorcito, me lo respetó a su vida. Y ahora de repente se hace cristiano y le dicen, bueno, mira, esta Pascua que tú hacías es
para que tú te prepararas, para que ahora entiendas que en la antigüedad eran corderos, animalitos los que matábamos, nos comíamos su carne, todas sin dejar absolutamente nada. También la sangre la utilizábamos para pintar la entrada de la puerta, y que ahora el heridor no entrara y tomara la vida del primogénito. ¿Te acuerdas? Sí. Mira, pues resulta que Jesucristo, reunido con sus apóstoles, en la Pascua, tomó el pan, lo repartió a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y después tomó la sangre y dijo, tomó la copa del nuevo pacto, la sangre que es el fruto de la vid, y dijo: este es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada, haced en memoria de mí. ¿Entiendes el por qué hace ese? Mira, qué impresionante es nuestro Dios. Entonces, de la misma forma que yo celebraba la Pascua, ahora estaré celebrando esta nueva Pascua. Imagínense a un judío haciéndose cristiano, ¿de qué manera creen que celebra la Pascua? Hermanos, yo creo que es admirable el poderle ver, ¿eh? El reunirse con sus hijos, el estar en la congregación y participar ahora de la Pascua, porque ya tienen una enseñanza que simplemente, hagan de cuenta que tienen un rompecabezas y les falta una pieza. Y ahora ponen la pieza, mira, ya veo el mapa completo. Esto es lo que un judío pudo entender. Pero, ¿qué habrá entendido un gentil? Que nunca en su vida había celebrado la Pascua. Y de repente dice: no, pues hay que participar de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Pues poner pan y poner jugo de uva y comer y beber. Eso es la Pascua. Pues era un desorden lo que hicieron, porque nunca habían ellos participado de la Pascua antigua y ahora tienen que participar de la nueva Pascua. Pues no entendían absolutamente nada y por eso lo hacían mal. Y por eso, qué bueno que el apóstol Pablo vio esto, porque habló acerca de estos abusos, de lo que no se tenía que hacer. Y fue cuando entonces, en el versículo 23 en adelante, dice lo siguiente: porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, haced esto recordándome a mí. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, recordándome a mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, fíjense, hermanos, lo que nosotros estamos recordando al momento de comer el pan y beber la copa en la Santa Cena es: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que debe de haber en nuestra mente cuando estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo? El día de hoy se celebra a nivel, no voy a decir mundial, porque podríamos no celebrar esto, pero en la mayoría celebran la resurrección de Jesucristo, una tumba vacía. Pero al momento que estamos participando de la copa y del pan, ¿qué es lo que tenemos que estar recordando? La muerte, exactamente, la muerte, no la resurrección, la muerte de Cristo. Voy a decirles algo más que probablemente van a ganar un poquito por esto, pero ¿saben ustedes, hermanos, por qué el católico tiene a Jesucristo todavía crucificado? Y a veces nosotros le decimos: hey, Jesucristo ya resucitó, pero ¿saben por qué lo tienen ahí? Así, para recordarles el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos. Al momento de participar de la Santa Cena, no estamos recordando a un Jesucristo victorioso. No estamos recordando a un Jesucristo saliendo de una tumba. Mucho menos estamos recordando a un Jesucristo elevándose a los cielos. Estamos recordando estrictamente el sacrificio de nuestro Cordero. En ese momento, cuando comemos el pan y lo ponemos en nuestra boca, tenemos que estar recordando el martirio de Jesucristo. Cuando tomamos la copa y la tomamos, tenemos que estar recordando esa sangre que brotó de su frente cuando las coronas de espinas le clavaron, esos latigazos que estaba recibiendo en su espalda, que por eso ya estaba desgarrada y la sangre estaba completamente derramada en su espalda. Estamos recordando esa sangre que brotó de sus manos y de sus pies en cada clavo, por cada clavo que le pusieron. Estamos recordando a un Jesucristo caminando y sin poder cargar una cruz. Eso es lo que nosotros tenemos que estar recordando. Lo personal,
Cuando un hermano dice, no, hermano, pero recuerden, Jesucristo resucitó, no, en este momento no me digas que Jesucristo resucitó. No quiero pensar en Jesucristo resucitado. Quiero pensar en mi Cordero, en aquel que dio la vida, como lo dijo Isaías, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, y que estaba completamente destrozado, que ni siquiera podían decir que era bello, de cómo él estaba maltratado. Ese es el momento que nosotros tenemos que recordar cuando estamos participando de nuestra Pascua. Fíjense más también lo que dice, ¿no? Versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente será sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esto, hermanos, otro punto que muchos han tomado para decir, hermano, el día de hoy no voy a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. El día de hoy no voy a participar de la Santa Cena porque no me siento bien. Siento que le he fallado a mi Dios. Y por eso hoy me abstendré de este compromiso. Hoy me abstendré de este privilegio. ¿Y saben qué les quiero decir a todos aquellos que a veces pensamos esto? Es el peor error que tú puedes cometer. Porque, hermanos, esto es un mandamiento. Que cada semana nosotros tenemos que participar de él. Qué a gusto si dice, hermano, hoy no me siento bien, hoy no participo. ¿Sabes por qué? Porque ese día te estás zafando de la responsabilidad. Ese día estás diciendo, como no me siento bien, no participo. Y como no participo, entonces en ese momento yo, culpable, no estoy recordando a Jesucristo muriendo en una cruz por mis pecados. Pues, ¿qué estoy haciendo? Es como cuando de repente, hermano o hermana, de repente tus hijos hacen algo mal en la casa y no te quieren ver la cara. ¿Por qué? Porque me siento culpable, ¿no? Ni siquiera quiero voltearte a ver. Ay, qué chiste, ¿no? Míralo y date cuenta del error que cometiste. Por eso es que dice, hay que probarnos a nosotros mismos cuando estemos comiendo. No quiere decir que no lo vayas a hacer. Una ocasión, un hermano llegó allá en la comisión donde me reunía. Damos la Santa Cena a las 9 de la mañana para todos aquellos que no pudieran ir por situaciones de enfermedad o algunos que no querían dejar de trabajar. Y una vez llegó un hermano temprano a esa hora, pero llegó a decirme, hermano, nomás quiero decirle que, pues, no me esperen. Hoy no voy a poderme reunir porque me acabo de pelear con mi esposa, tenemos problemas, y no me siento bien, así es que nomás vengo a anunciarles que no voy a estar reunido el día de hoy. Pues, hermano, pues antes de que se vaya, mire, ahorita a las 9 de la mañana vamos a participar de la Santa Cena. Participe antes de irse. No, hermano, no, ¿cómo cree que voy a atreverme a hacer eso? No, hermano, no. No me siento bien, no le acabo de decir, no me siento bien para participar del cuerpo de la sangre de Cristo, para venir menos de eso. Le dije, por eso, hermano, venga y participe. No, hermano, como que venga y participe. Y lo obligué a participar. Y mientras estaba participando, hermano, estaba ayudando. ¿Y saben por qué? Porque estaba participando del cuerpo de la sangre de Cristo, estaba recordando a Jesucristo en una cruz por él, y él diciendo, no voy a venir porque no me siento bien. Después el hermano se va y se trae a su esposa y está en la reunión, porque se dio cuenta del gran error al probarse a sí mismo y darse cuenta que no merecía lo que estaba disfrutando. Porque, hermanos, la Santa Cena no es si quieres o no quieres, no es si vienes preparado o no vienes preparado. La Santa Cena es un mandamiento, y hacerlo dignamente no es decir, bueno, si hablamos de estar listos o no estar listos, si somos capaces o no capaces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es un mandamiento y que lo debemos de hacer dignamente, discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es la Santa Cena. Esa es nuestra Pascua. Para finalizar, mis hermanos, si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, quiero decirles lo siguiente. También es muy importante, sumamente importante, que nosotros entendamos que la Santa Cena, al ser un mandamiento, no es algo que debemos dejar pasar un día que le tengamos que hacer. Recuerden, todas las mañanas del domingo tiene que haber en nosotros, como Jesucristo, un deseo. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Segundo, cuando recordemos,
La razón por la cual nosotros venimos los domingos a reunirnos es para comer de esta Pascua. Tercero, hermanos, recordemos que no somos judíos, somos gentiles, somos del pueblo gentil, que ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Como nunca se nos había enseñado, nunca habíamos vivido como judíos, no sabíamos cómo se celebraba la Pascua, y es muy probablemente que lo hayamos estado haciendo mal todo el tiempo. Pero es el momento de entenderlo para poder hacerlo bien a nuestro Dios. Recordar el sacrificio de Cristo cada primera de la semana, esa es nuestra Pascua. Comer el pan y beber la copa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Importante, hermanos, Jesucristo dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y a veces me pongo un poco enérgico con algunos que dicen, no sé, ¿es un simbolismo? No dice que es un simbolismo, es una representación, no dice que es una representación, dice que es, pero cuidado, hay dos doctrinas que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Una de ellas es la consubstanciación. Como aquí dice, es, entonces contiene ese pedacito de galleta y ese pedacito, copita de jugo, contiene el cuerpo y contiene la sangre. No. La otra doctrina es la transubstanciación, y esa es, se transforma. Es un pan sin levadura, pero cuando me lo echo en la boca, literalmente estoy comiéndome el cuerpo de Cristo porque se transforma en carne. Y cuando veo la copita es jugo de uva, pero cuando me la tomo, mi boca se transforma en sangre. Tampoco, no. Sino que aquí estamos hablando de algo espiritual. Y cuando hablamos de algo espiritual, solamente ¿quiénes lo van a entender? Los espirituales. Por eso Jesucristo dice, reunido con los apóstoles, les dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No es simbolismo, no es una representación, hablando espiritualmente. Pero pues, si se lo voy a enseñar a alguien que no lo conoce, no lo va a entender. Entonces, sí puedo decirle, esto representa. Ahí sí le puedo decir para que él me lo entienda. Tampoco digo para que no seamos muy estrictos en que no, es, porque es lo que va a decir, es. Entonces, recuerdan cuando habló con todo el pueblo judío que en este momento no lo entendió, y le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno. ¿Qué dijeron todos? ¿Este caníbal? ¿Cómo nos quiere dar a comer su carne y a beber su sangre? Porque estaba hablando con gente que no era espiritual, por eso no lo entendió. Entonces, también esos errores también a veces nosotros podemos caer cuando hablamos acerca de esto que es importante, nuestra Pascua. Finalizar para pasar a la actividad, hermanos y hermanas, es lo siguiente. No nos apuremos al momento de participar de la Santa Cena. No nos apuremos. Una ocasión quisimos nosotros, no aquí, pero quisimos poner un orden de tiempos en todo el servicio y dijimos, oración, ¿cuánto de oración? ¿No? Pues unos 2 minutos para la primera oración. Empezamos a poner clase, pues unos 35 minutos, y a los que hablamos mucho, eso no nos gustó, ¿no? Pero 35 minutos, predicación, 40 minutos máximo, empezamos a poner tiempo, ¿no? Y cuando empezó, llegamos a Santa Cena, y un hermano dijo, unos 15 minutos, y yo dije, no, hermano, no. ¿Cuánto quieres? Ni le ponga tiempo. Me dice, ¿por qué? Métame en sus tiempos, en todo, pero en la Santa Cena no me le meto tiempo. Me dijo, ¿por qué? Porque la Santa Cena es para meditarse. La Santa Cena es para pensarse, analizarse, escudriñarse. Si el hermano que se para aquí al frente, de repente dice, hermanos, vamos a participar de la Santa Cena, y el hermano empieza a hablarme, y empieza a hacerme sentir lo que es la Santa Cena en mí, o debe de ser la Santa Cena en mí, déjenlo que hable. Que hable, porque es importante, hermanos. La Santa Cena hay que dedicarle el tiempo necesario para que lo podamos hacer bien. No apurados, tomemos nuestro tiempo adecuado, porque estamos en ese momento recordando a nuestro Cordero crucificado por cada uno de nosotros. No metamos el tiempo, ese momento tan importante, en el día domingo. Importante que no nos apuremos a hacerlo. Les voy a decir, hermanos, ¿han visto ustedes, hermanos, a un católico celebrar lo que es la Eucaristía, que es la Santa Cena? Hermanos, es un ritual que te deja sorprendido.
sorprendido. La persona que se encarga de oficiarla se pone enfrente, trae ropas diferentes, se voltea, abre una gavetita, saca una copa, la levanta, la baja, pone líquido, o sea, un ritual y un tiempo que, wow, o sea, me impresiona. Un respeto tan grande a esa actividad. Cuando termina, vuelve a limpiarla, lo levanta del cielo, lo vuelve a meter. Y saben, hermanos, si ellos hacen eso con la Santa Cena, nosotros, ¿qué deberíamos de hacer con nuestra Pascua? Esto, hermanos, es como un tipo de crítica constructiva para todos nosotros, ¿no? Ver que otros hacen este ritual de una manera tan importante, conmemorándola de una manera tan estricta, con ese respeto, como dijo nuestro hermano Antuna, que nosotros debemos de ganar en ese respeto y en esa actividad tan estricta, porque recuerden, según como nosotros lo hagamos, nuestros hijos nos van a preguntar, y nos van a decir, ¿y eso que están haciendo? Pues no te vamos a poder explicarles lo que significa. Pero serán ellos los que nos preguntarán por la forma en que nosotros lo estamos haciendo. Gracias por la atención. No sé si tengan algún comentario que quieran hacer para pasar a la actividad, que es muy sencilla, muy sencilla. Mientras hay alguien que quiera, si quiere alguien comentar algo, lo puede hacer. En la parte de atrás van a encontrar ustedes unas hojas con un crucigrama y unos plumones. Hay suficientes para todos, tanto niños como adultos. Así es que les voy a pedir, por favor, que pasen ahí atrás. Ahí están las hojas y están unos plumones para que me ayuden a hacer este pequeño crucigrama. Solamente son 5 palabras. Solo son 5 palabras. Pero que son, digamos que están dentro de lo que acabamos nosotros de poder platicar. No son tan difíciles porque son, digamos, las palabras más sobresalientes en esta clase. Voy a darles tiempo y mientras mi hermano me va poniendo la proyección. La actividad se trata de la Santa Cena y este es el crucigrama. Voy a darles tiempo a los que están en casa, también lo pueden estar haciendo ahí en la proyección que tienen, pueden ir buscando las palabras, solamente son 5. La primera de ellas, Elías seguramente va a empezar a encontrar palabras que no están ahí, que no de las que voy a mencionar. No sé cómo le hace para encontrarlas, yo no encuentro las que me dicen, menos encuentro las que no me dicen. Pero bueno, la primera de ellas es la siguiente. ¿De qué hablamos el día de hoy? Pascua. De la Pascua, exactamente, ¿no? ¿Recuerdan qué significa Pascua? Pasada en hebreo, ¿qué significa? Paso o salto. ¿Y alguien que me diga por qué es paso o salto? Ahí está, Pascua. ¿Alguien que me diga por qué es paso o salto? ¿A qué se refiere? Porque no mataron a los primogénitos del pueblo de Dios. Exacto. No mataron a los primogénitos de Dios, eso quiere decir que pasó el heridor, ¿y qué? Pasó de esa casa. De hecho, hermano, ahorita que hablabas referente a la Pascua y a lo que nosotros participamos hoy, que es la cena, efectivamente, pues lleva es un tipo y un antitipo, porque también nosotros como cristianos llegamos, bueno, hablando físicamente, el pueblo judío, pues vivía el primogénito, pues no moría, pues prácticamente. Más, en cambio, el pueblo egipcio, pues era el que moría su primogénito, ¿verdad? En nuestros días, cuando nosotros participamos de la Pascua, de la Cena del Señor, lo hacemos aquellos que vivimos en Cristo, referente a que todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, somos los que participamos de ese mandamiento, porque estamos viviendo una vida en Cristo, una vida eterna, con nuestro Dios. Entonces es también la manera del tipo y antitipo de decir, bueno, el pueblo judío participa de la Pascua, nosotros como cristianos estamos participando de la Cena del Señor porque estamos también vivos en Cristo, vivimos en Cristo
y tenemos también, pues obviamente, la vida eterna por nuestro Dios. Entonces, y ahorita que mencionabas, efectivamente, la Pascua o la Cena del Señor, de ahí mana todo. O sea, efectivamente, se reunía la iglesia para participar de ello, y de ahí sale el canto, de ahí sale la enseñanza, de ahí sale la oración, de ahí conlleva pues todo. Ahora sí que si hacemos un diagrama, pues entonces sería la Pascua, y de ahí viene todo lo que conlleva, todo lo que nosotros realizamos. Exactamente. De ahí, esa es la razón por la cual nos reunimos, y de ahí, como bien lo acaba de decir, de ahí mana, de ahí sale todo lo que hacemos en la adoración de nuestro Dios. Muy bien explicado. Siguiente palabra. ¿Qué era lo que nosotros, o qué era lo que se asesinaba en la Pascua antigua? Un cordero, exactamente, un cordero. Ahí está la palabra cordero. ¿Recuerden, hermanos? El cordero tenía que ser, como bien lo mencionaba Eli, tenía que ser limpio, no tenía que tener ninguna mancha. Entonces, con esas estrictas especificaciones, en la antigüedad, el cordero era un animalito. En la actualidad, para nosotros, ¿quién es nuestro cordero perfecto? Cristo. La siguiente palabra es Cristo. Ahí está. Nos vamos con las últimas dos palabras fáciles, sencillas. El pan. Al momento que nosotros participamos de la Santa Cena, ¿qué es, según Cristo? El cuerpo. Ahí está la palabra cuerpo. Pues hermano Eli ya la terminó, ¿eh? ¿Cómo le haces para cuando me llegue uno en la escuela, te va a mandar para que me lo hagas? Última. Era lo que se ponía en el dintel de las puertas, y que ahora también es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. La última palabra es sangre de Cristo. Hermanos, hermanas, niños y niñas, gracias por su atención. Yo sé que lamentablemente me fue un poquito más larguita, pero el tema lo lleva. Derek. Cuando tú pusiste la sangre, Ya lo habías encontrado. El problema, cuando yo los hago, después no me acuerdo dónde están las palabras. Las ando buscando para poderlas marcar después. Gracias, hermanos, gracias, hermanos, por la atención. Gracias, niños, por la paciencia, y que el Señor me los bendiga. Amén.